Feliz sábado, hermanos. Y feliz Día de la Madre también a cada una, que mañana es su día. Y es un privilegio estar hoy acá hablando acerca de la palabra de Dios. Así que los invito a abrir en Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a mantener marcado en las Biblias este capítulo porque lo vamos a ir releyendo después cada versículo. Entonces, vamos a leer ahora del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En este capítulo habla acerca de la libertad. Habla acerca de cómo, dice, la verdad os hará libres. Después dice que el pecado nos hace esclavos. Y por último, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que en primer lugar, vamos a ver el concepto de lo que es la libertad. La libertad se puede definir desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la libertad externa, aquella libertad que nos pueden sacar al ponernos presos, o que una enfermedad puede limitar nuestra libertad de movimientos. O también los esclavos que están bajo la voluntad de otro señor. Ahí vemos una libertad externa que está limitada. Esa es la libertad externa. Pero también hay una libertad interna, que es esa que Dios nos dio y que nos distingue del resto de la creación. Dios nos dio una libertad interna que se basa en que podemos elegir y tomar decisiones. Esta libertad interna se la dio Dios a Adán y Eva cuando les dijo: de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol del bien y del mal, el que está en el medio del huerto, no podrían comer. Entonces ahí es donde Dios les mostró que tenían dos opciones. Tenían la opción de confiar en Dios o tenían la opción de no confiar en Dios. Nos hizo libres desde ese momento, que con el razonamiento ellos podrían llegar a elegir. Pero ¿para qué hizo Dios esa libertad? ¿Para qué nos dio? Porque estaba corriendo un riesgo de que nosotros pequemos. Y fue más allá de simplemente probarnos. No fue solamente para probar a Adán y Eva. Tiene un significado más profundo, que es el hecho de que porque somos libres, podemos amar. Si nosotros no fuésemos libres, si Dios no nos hubiera dado la capacidad de elegir, nosotros tendríamos que amar a Dios por obligación, porque es la única opción que tendríamos. Pero Dios no quiere que sea nada por obligación, sino que lo elijamos a Él con amor y por nuestra libre elección. Entonces somos libres y por eso tenemos la capacidad de amar. En esta libertad interna influye lo que es la elección, ¿no? Esta semana estudiamos en la lección acerca de Santiago y a la mañana estábamos hablando, mientras veníamos en el auto con mis papás, acerca de lo que es que la tentación no es pecado, pero si cedemos a la tentación y al pecado, ahí sí cometemos pecado. Y surgió un ejemplo, y el ejemplo es supongamos que hay un chico que entra a la mañana al colegio y se encuentra con el compañerito que todavía no entró y le dice: no vayas al colegio, no vayas, quédate afuera y vamos a mi casa, vamos a jugar toda la mañana a la Play y después te volvés a tu casa, nadie se va a enterar, es un ausente, no hay problema. Y ahí se ve tentado el chico, ¿no? Bueno, y él accede porque no estaba perjudicando nada, porque su mamá no se iba a enterar, pero después se da cuenta que habían pasado las 12, ya tenía que estar llegando a su casa, se le hizo tarde.
Y entonces cuando vuelve a su casa, en el camino va caminando rápido y piensa, ¿qué le digo a mi mamá? Y el colegio queda más lejos, le voy a decir que yo no le quiero mentir a mi mamá, pero si me pregunta, le voy a decir que el colectivo se rompió o que no me quiso levantar porque estaba lleno. Y así, cuando llega a la casa, ya teniendo esta decisión, la mamá está apurada, tiene que salir a hacer unas compras, así que apenas lo saluda. Y él dice, ¡uf! ¡Qué suerte que no me preguntó! No le tuve que mentir. Acá que vemos que ya hubo una decisión tomada, de que más allá de que no haya con los actos ejecutado lo que había decidido, la decisión ya estaba tomada libremente, la decisión acerca de mentir. Y así es como nuestra libertad interna es la que nos permite elegir en cada caso y tomar decisiones, tanto sobre lo que hacemos como lo que sobrepensamos. Hay otra característica de la libertad, que es que la libertad nos hace responsables. Porque somos libres, es que nosotros podemos elegir, y elegimos libremente con nuestro razonamiento. Y si elegimos libremente, somos responsables de lo que estamos eligiendo. Y este concepto lo resalta acerca de la libertad. Bueno, primero, antes de pasar a eso, la ley no se opone a la libertad. La ley, muchos creen que la ley es una carga pesada que nos limita la libertad. Pero al contrario, lo que Dios hace con nosotros, así como lo hizo con Adán y Eva en el Edén, mostró lo que es correcto y lo que no. Y ahí nos dio la libertad. Podemos elegir hacerlo o no. No es que nos limite, al contrario, nos está mostrando cuál es la opción correcta y nosotros con nuestra libertad podemos elegir qué queremos seguir. Y esto lo entendió muy bien el salmista. David escribió en el Salmo 119:45. Si me quieren acompañar, el Salmo 119:45 dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Buscar los mandamientos de Dios, entendía David que lo hacía libre. ¿De qué lo hacía libre? Del pecado. Lo hacía libre del pecado, exactamente. Lo hace libre de las angustias que trae el pecado, los conflictos que trae el pecado. Hace libre de la mentira, de las infidelidades, incluso de la muerte. Entonces, vemos que seguir la ley no se opone a la libertad, pero sí que somos responsables porque somos libres. Y en esto, volvamos entonces a Juan 8:32, 31 y 32, los primeros dos versículos. Leamos otra vez estos dos versículos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a detenernos en esta palabra. Para nosotros ser libres necesitamos la verdad. La Biblia menciona muchas veces esta palabra. ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Y acá el versículo dice: la verdad os hará libres. Pero también hay otros versículos que hablan acerca de la verdad. Por ejemplo, Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la palabra de Dios también es verdad, de manera que también nos hace libres. Y otras veces se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Es decir, que el Espíritu también nos hace libres. Entonces vemos que el Espíritu Santo es verdad. La palabra de Dios es verdad porque dan testimonios de la verdad que es Cristo. Entonces no solo Dios nos creó libres, nos dio la libertad desde el principio, sino que además nos da la forma de ser libres, nos da la libertad dándonos su verdad, con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios hablándonos acerca de Cristo. Y para entender también por qué necesitamos la libertad, para ser libres,
Podemos pensar en que si yo ahora les hago un examen a ustedes y les pido elegir la opción correcta, por ejemplo, les digo que piensen el resultado de 5 más 5. Y entonces tienen que elegir la opción. Las opciones son 7, 9 y 15. ¿Qué pasa? ¿Son libres para elegir la respuesta? Faltó la verdad. Nuestra libertad se ve totalmente limitada si no tenemos la verdad. Pero Dios sí nos da la verdad para que podamos decidirnos por ella. Continuemos entonces con los versículos 33 y 34. Dice, del capítulo 8 de Juan, ¿sí? Siempre en el mismo texto. Capítulo 8, versículos 33 y 34. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya hablamos un poco de esto. El pecado nos hace esclavos. Nos hace esclavos acerca de la culpa, de idolatría, de muerte, de la codicia. Nos hace esclavos de miedos. E incluso cada acción que nosotros hacemos, cada acción pecaminosa, va inclinando nuestra libertad y la va limitando hacia repetir esas mismas acciones. Entonces, nosotros, con nuestra primera decisión, nuestra primera elección, vamos inclinando nuestra libertad a seguir eligiendo las mismas cosas. Y así nos vamos haciendo esclavos de esas cosas. Por eso dice también Dios que podemos ser esclavos de Cristo o esclavos del pecado. Es decir, según cómo actuemos, vamos inclinando nuestra libertad y nuestras acciones a repetirlas. Y cuando estamos con Cristo podemos ver que muchas veces nos encontramos en la situación de decir, no, yo ya no puedo hacer esto, yo ya soy esclavo de Cristo, yo ya no puedo mentir, soy esclavo de Cristo. Y qué lindo llegar a ese momento. Y también acerca de que la verdad es la que nos hace libres, hay muchas personas que como notan que conocer la verdad los hace libres y así responsables, prefieren no conocer la verdad. Habrán escuchado la frase de, ay, si yo no conociera la iglesia, si yo no conociera los mandamientos de Dios, podría actuar como quiero y no soy responsable, porque no conozco. Pero esta frase está basada en la ignorancia. Estamos ignorando la verdadera función de la verdad de los mandamientos de Dios. La palabra de Dios y los mandamientos, específicamente, que fueron la única parte de la Biblia que fue escrita con el dedo de Dios. Por eso es tan importante. Tiene dos funciones principales, por las cuales nunca podemos llegar a pensar de preferir no conocerlo. En primer lugar, cuando cumplimos los mandamientos son una protección para nosotros. Nos protegen y nos guían en el camino correcto. Nos protegen de tener conflictos. Nos protegen de, por ejemplo, de infidelidades. Nos ahorran muchos problemas. Pero más allá de la protección hay una función fundamental, que es que la ley nos muestra lo que es el pecado. Y al mostrarnos la ley lo que es el pecado, nos muestra la necesidad de un Salvador. Eso vemos en Gálatas 4:24. Muestra esta función de la ley, que dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, que una de las funciones principales de la ley es llevarnos a Cristo. Si nosotros no conocemos la ley, no conocemos que estamos en pecado y que hacemos las cosas mal, podemos sentirnos con la conciencia tranquila pensando que no necesitamos de un Salvador. Pero la ley nos muestra que sí necesitamos de un Salvador. Y gracias a la ley es que podemos ir a Cristo. Por eso es que es equivocado el pensamiento de no conocer la ley
sería mejor porque no sería responsable. Es bueno ser responsable y tener en cuenta que necesitamos un Salvador. Avancemos entonces con los últimos 2 versículos que leímos. Juan 8, 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús, Dios, nos dio la libertad primero en el Edén, después nos da la verdad para que seamos libres, y por último, viendo que la libertad está corrompida por el pecado, nos da una forma de ser verdaderamente libres otra vez, que es mediante el sacrificio de Cristo. En el sacrificio de Cristo, Él pagó por nuestros pecados. Él vivió una vida completamente justa, de obediencia, y en esa vida Él ganó el derecho a la vida, que nosotros no tenemos, porque la paga del pecado es la muerte, pero Él sí ganó el derecho de la vida. Sin embargo, prefirió morir por nosotros, prefirió Él recibir esa condenación de muerte y darnos a nosotras una libertad completa, sin condenación. Así como dice en Romanos 8.1, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, este es el llamado que hace hoy a nosotros Cristo, que aceptemos su sacrificio para que seamos nuevamente libres, para que nuevamente podamos ser libres del pecado y le pidamos, así como nos enseñó a orar el Padre Nuestro que dice, líbranos del mal, que se lo pidamos a Cristo, que Él nos quiere entregar cada día su libertad. Y no queramos volver al tiempo antiguo acerca de volver al pecado, así como hicieron en Egipto. Cuando salieron y fueron libres de Egipto, el pueblo de Israel se encontró con que empezaron a ver una necesidad y ya se desesperaron y querían volver nuevamente atrás y decían, prefiero ser esclavo nuevamente, pero que no me falte el agua en este momento. No temamos eso. Cristo, si le somos obedientes, siempre va a suplir nuestras necesidades. Y vamos a buscar Gálatas 5:13. Nos habla acerca de que somos llamados a libertad. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dios nos llama nuevamente a ser libres. Nos da la libertad una vez más y nos dice, yo te doy la libertad, pero usala bien, usala como yo te enseñé en los 10 mandamientos, lo que te hace realmente libre. Y aceptá mi sacrificio para ser libre y pedímelo. Entonces recordemos que la libertad en Cristo, la libertad basada en su palabra y con la dirección del Espíritu Santo, es la única que nos puede hacer verdaderamente libres. Se la tenemos que pedir para continuar así en nuestra vida por el camino correcto y alcanzar así la perfección de nuestro carácter y que es lo que vamos a llevar al cielo. No volvamos a la esclavitud, sino que escuchemos estos consejos bíblicos. Y tomemos la decisión hoy, libremente, con nuestra libertad interna, hoy tomemos la decisión de aceptar el sacrificio de Cristo. Amén.